Mi nombre es Mónica Estefanía Torres Torres, estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación presentaré mi proyecto de investigación llamado Dinámica Familiar del Parricidio. La presente investigación se refiere al tema del parricidio, que se define como el homicidio de los parientes, ya sean descendientes o ascendientes. Las categorías de análisis son la dinámica familiar y la conducta de homicidio, lo que implica el estudio estructural de la misma a partir de los vínculos, roles, funciones, relaciones e interacciones. Para el análisis de esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas son las conductas violentas, debido al poco control de sus emociones, con una inclinación de impulsos y represiones, ocasionando daño a los demás sin importar su parentesco de consanguinidad. La investigación de esta problemática social se realiza por el interés de conocer los aspectos de la dinámica familiar intervenientes en la conducta delictiva del parricidio, lo cual permitirá identificar los cambios generados en la familia a partir del fallecimiento del integrante de esta. La lectura guía del proceso está dada desde el enfoque sistémico y la violencia estructural. Se abordan conceptos secundarios como son la psicopatología y determinantes del entorno familiar que generan cambios y alteraciones en su dinámica. La metodología aplicada es la cualitativa. Se está utilizando como instrumento de recolección de datos la entrevista semiestructurada, la cual permite describir y relacionar aspectos relevantes de la dinámica familiar, desde los cambios y alteraciones que se generan por el homicidio de uno de sus integrantes a razón de un propio familiar. La unidad de trabajo son 4 hombres sentenciados por el delito de homicidio, que se encuentran pagando una condena en la cárcel de la ciudad de Manizales y familiares de estos. El planteamiento del problema se abordó desde el sistema patriarcal. La sociedad se ha caracterizado por la prevalencia de este sistema, donde el padre tiene el poder sobre los miembros de su familia y lo consideraba como conductas no reprochables. El patriarcado se entiende desde la antigüedad como el dominio y autoridad del género masculino en las decisiones de la casa, sin tomar en cuenta a los miembros del núcleo familiar, imponiéndole reglas y siguiendo un régimen social, laboral y político. Desde el sistema patriarcal parten las conductas violentas que se generan en la dinámica familiar, con la intención de sentirse libres y tomar sus propias decisiones, sin algún reproche. De tal manera, en situaciones poco llevaderas se presentan casos de parricidio, por el exceso de obligaciones, humillaciones y mecanismos de invisibilización. Ante este panorama surge el interés de abordar esta problemática con el fin de llevar nuevos conceptos y abordajes para la comprensión de dicho tema. Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los cambios en la dinámica familiar asociados a la conducta delictiva del parricidio, una vez emitida la sentencia final? El objetivo general es comprender la dinámica familiar del parricida, que cumple con una condena en la cárcel de la ciudad de Manizales, con el fin de establecer los cambios generados en la familia después del fallecimiento del integrante de esta. Los objetivos específicos son: identificar la dinámica familiar que influye en las conductas violentas de los hombres que han cometido parricidio; establecer las problemáticas que más afectan a la familia en los diferentes contextos en los que se desenvuelven; y reconocer los cambios generados en la familia después del fallecimiento del integrante de esta. El marco teórico referencial está basado en los siguientes conceptos: violencia estructural, teoría del vínculo, dinámica familiar, violencia intrafamiliar, conducta homicida y psicopatología. Según Galtung y otros autores, la violencia estructural es la violencia dinámica, definiéndola como todo aquello que provoca daño físico, social y psicológico en el individuo. El fenómeno de la violencia es un problema social amplio, donde no solo afecta a la víctima, sino que también afecta en el entorno en que la persona se desenvuelve. Galtung subdivide la violencia estructural en interna y externa. La violencia estructural interna
depende de los rasgos de la personalidad de la persona y la violencia estructural externa se deriva de la construcción social. Según Galtung, las dos subdivisiones actúan directamente sobre el cuerpo y la mente y no necesariamente son provocadas con intención. En la teoría del vínculo, según los aportes de Pichon-Rivière indican que el hombre es concebido como una sola dimensión, integrada por mente, cuerpo y mundo exterior. Toma en cuenta que la interacción con el medio influye y modifica significativamente la personalidad del individuo. Asimismo, Bowlby indica que el bienestar psicológico depende fundamentalmente del sentimiento de sentirse seguro en las relaciones de apego. La teoría de apego es el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño. Es determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de afecto. Por tanto, la falta de afecto ocasiona problemas psicológicos denominado privación maternal. La dinámica familiar se concibe desde el enfoque sistémico para comprender el individuo en su contexto social. Las funciones de la familia se dividen en dos objetivos, uno interno y otro externo. El interno consiste en la protección psicosocial de los miembros y el externo en el legado de su cultura. La familia adapta comportamientos en el individuo, impulsando su sentido de vida dentro del sistema. Según Wallace, la violencia intrafamiliar se ve reflejada en las conductas hacia otras personas, entorno escolar y social. Son conductas riesgosas enganchadas, experiencias sexuales y uso de drogas, depresión y culpabilidad en los efectos financieros por la separación de los padres. La conducta homicida ha sido estudiada por la psiquiatría y la psicología, los cuales han determinado que el individuo presenta trastornos psicológicos debido a la exposición de agentes violentos, abusos psicológicos y físicos, y al consumo de sustancias psicoactivas y bebidas embriagantes. El DSM-5 determina la psicopatología como el estudio de causas y naturalezas de las enfermedades mentales. En el enfoque metodológico, la investigación se enmarca en un estudio cualitativo. Para García, el enfoque cualitativo es un estudio inductivo que analiza y describe características o cualidades que distinguen personas, cosas, conocimientos, ideas y teorías. Abarca una parte de la realidad, descubriendo o afinando mediante la reflexión y la interpretación todas las cualidades posibles, que se prueben o se apliquen mediciones numéricas de una característica o acontecimiento. El diseño es un estudio de caso. El interés es el estudio de la capacidad de afrontamiento de la dinámica familiar en el marco del parricidio. Hernández, Sampier y Mendoza definen el estudio de caso como estudios que al utilizar procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, analicen profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría. El diseño de la investigación es un estudio de caso descriptivo, definido por Hernández Sampier como los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Esto es su objetivo, no es indicar cómo se relacionan estas. La unidad de análisis es la dinámica familiar del parricida que cumple con una condena en la cárcel de la ciudad de Manizales. La unidad de trabajo son 4 hombres sentenciados por el delito de parricidio,
que se encuentran pagando una condena en la cárcel de la ciudad de Manizales y los familiares de estos. Los criterios de selección son que el individuo se encuentre por el delito del parricidio y que esté condenado en la cárcel de la ciudad de Manizales. Los anteriores criterios fueron válidos para todas las entrevistas. El instrumento es la entrevista semiestructurada. Los resultados esperados son comprender la dinámica familiar del parricida para establecer los cambios generados en esta después del fallecimiento del integrante de esta. Identificar las problemáticas que afectan la dinámica familiar en los diferentes contextos en los que se desenvuelven y reconocer las conductas violentas que influyen en la dinámica familiar del parricida. En las presentes se evidencian los referentes bibliográficos que se utilizaron para llevar a cabo la investigación.